Hola otra vez, ¿cómo están? Esta es la segunda parte de la sesión de respuestas, ¿ya? Que estoy grabando para absolver todas las preguntas que tuvieron ayer en el evento, en la primera clase de nuestro evento. Miren, he seleccionado esta pregunta porque me pareció muy interesante, ¿ya? Es Carlos Antonio. Y bueno, mi mensaje en principio para Carlos Antonio es que, claro, me manda una pregunta larga y que ya es casi una asesoría y consultoría, correcto. Pero yo quiero aprovechar esta pregunta para beneficio de todos, ¿ok? Ahora, le voy a responder a Carlos, pero Carlos, no es suficiente bajo mi óptica y mi recomendación es que continúes, que no te vayas por haber obtenido esta pregunta. No sé cómo eres porque no te conozco, pero no te des por satisfecho con una respuesta mía porque lo importante es no buscar afuera las respuestas, sino aprender a cómo saber y cómo leer esto que está ocurriendo, a lo que yo llamo la lectura de los procesos de transformación, para entender lo que te voy a responder ahora, ¿correcto? Así que espero que les guste. Después de esta pregunta que voy a responder, voy a pasar con algunas de las preguntas que hicieron en WhatsApp, ¿correcto? Entonces, el tema aquí es que Carlos Antonio me dice, hola, mi estimado, en la empresa que trabajo se dedica a la comercialización, compra y vende al por mayor o grandes volúmenes de leguminosas, frijoles, menestras y lentejas. La empresa tiene una máquina que hace limpieza a los productos antes descritos. Dentro de ese proceso nos resulta o clasifica en productos principales, secundarios o subproducto. Mi duda es si el proceso de limpieza, aquí está lo importante, si el proceso de limpieza, proceso productivo, ya que es proceso productivo, quiere decir eso, ¿no? Si el proceso de limpieza lo puede llamar proceso productivo, ya que no hay una transformación de producto en esa limpieza. Más es una clasificación, o sea, él se refiere que eso es más parecido a una clasificación o depuración del producto que a una transformación. Entonces, él no sabe si eso es producción o no. O sea, se clasifica el mejor producto y se comercializa así, ¿ya? O sea, se selecciona el mejor grano, leguminosa, y se vende. Por ejemplo, se compran 10 toneladas, este ya es comentario, ¿no? Por ejemplo, se compra 10 toneladas de frijol, se limpia, o sea, se elimina el frijol picado, quebrado, dañado, el desperdicio, y se vende en partes o el total de lo producido. Muchas gracias, espero tus comentarios. De antemano, gracias. Entonces, ¿dónde está la clave aquí? Él no sabe si esa previa proceso de limpieza es parte del costo, es lo que está queriendo decir, si es parte de la transformación. Miren, ahí lo que luego hace es una selección y un envasado. O sea, clasifica y lo envasa eso, ¿cierto? O lo pone de alguna manera, lo dispone en algún otro lugar. Aunque sea breve ese proceso, ¿ya? Aunque sea breve, mi recomendación y lo que queda claro aquí con tu explicación es que debe costearse eso, porque no es porque el grano o la leguminosa no sufra ninguna transformación química, física, ¿no? No se rompa, no se haga polvo, no por eso deja de haber una transformación. Tal vez cuando yo ayer me refería a transformación, podría haber, y por eso seguramente su pregunta, la transformación podría pensarse que es, oye, que haya algo que se destruye, se corta, se parte, se muele, y eso es transformación, o se cocina, eso es transformación, porque hay una alteración del propio grano, ¿cierto? Físico, químico. No tiene que pasar necesariamente eso para considerarlo como transformación y para considerar que eso debería ser un costo de producción. O sea, lo que tú compras es un grano, por ejemplo, dice aquí que compras 10 toneladas de frijol y la transformación es limpiarlo, ¿correcto? O sea, tienes que limpiarlo para luego poder, tú no podrías comprar, no es una comercialización a secas, porque tú no compras el frijol y lo repartes tal como está. No, hay un proceso. O sea, hay una limpieza y una selección.
Una limpieza quiere decir depurar. Hay un trabajo, tal vez hasta hayan máquinas y hayan personas. No lo vendes como lo compraste. Y luego hay una selección, según me dices. No especifica si hay un envasado, pero más razón todavía. Si hay una selección, hay gente seleccionando, o hay una máquina que está seleccionando, o las dos cosas. Entonces, eso es producción. Tienes que costear el frejol bueno o los frijoles de primera calidad o las leguminosas, tiene que ser costeado, uno, con el costo de la materia prima que compraste, que sería el frejol comprado, y agregarle y distribuirle también, si hay de diferentes calidades, los costos de transformación, o sea, la limpieza, la selección, el envasado, ¿correcto? Entonces, Carlos, tienes ahí la respuesta, le va a servir para todos, ¿ya? Hay otros que me han preguntado que, ¿cómo hago digamos, la mayoría me ha preguntado, ¿cómo hago los costos en una empresa que comercializa frejol? O que limpia y envasa frijol. Así me han preguntado, ¿no? Haciendo el paralelo con esta pregunta que ha sido detallada, sería como si Carlos me hubiera preguntado, tengo una empresa que procesa frijol, ¿qué hago? ¿Cómo es el costo? A los demás les he dicho que no conozco, pero como aquí Carlos ha sido bien detallado, he aprovechado en tomar esta pregunta para ponerla de ejemplo, ¿correcto? Así que Carlos, no te vayas del evento por ya haber obtenido una respuesta y yo creo que tienes que quedarte y tienes que continuar, ¿correcto? Después, en otros cursos. Porque hay un detalle muy bonito que nos has dado y que ha dado pie a esta respuesta. Correcto. Ahora voy a continuar aquí. Ya pongo tela llena, en pantalla llena, porque tengo que leer el WhatsApp. Ok. Déjenme buscar aquí. Entonces, he seleccionado todos. Vamos a ver cómo puedo contestarle a todos. Hay una señorita que me pregunta, quiero saber cómo calculo el costo cuando me maquilan. Maquila es que alguien te haga un trabajo de algún tipo, un tercero, tú eres una industria o una empresa que comercializa, pero un tercero te hace un trabajo de transformación sobre el producto que has comprado, ¿correcto? Tú puedes hacer algunas cosas, pero hay otro que te hace la mayoría. En este caso dice que es una empresa que fabrica pulpa de fruta, ¿ya? La compra, le coloca etiqueta, paga el flete cuando le traen el producto. Dice, claro está que si compro por volumen no me cobran flete, ¿ya? Eso es un dato que ella deja. Otro gasto que tengo es la refrigeración para mi inventario. O sea, hay costos que ella asume, ¿ya? Y hay gastos de vendedor, que serían gastos administrativos, que no es, y de ventas, que no son costos de producción, pero ella gasta en la comercialización de eso, pero manda a que hagan la principal parte, que es la elaboración de esa pulpa de fruta, ¿correcto? Entonces, el principal problema es que tú preguntas, ¿cómo calculo el costo cuando me maquilan? Esa maquila no necesita ser costeada por ti, porque la hace el otro. Lo único que tú tienes que hacer es llevar el orden de que ese tercero te está facturando a ti por hacer la maquila. Entonces, prácticamente ese es un costo directo de lo que después tú tienes que acabar comercializando. O sea, lo almacenas y todo, ahí sí tienes un costo propio que tienes que ir vinculando a esa orden de tu pulpa de fruta, pero hay una maquila que te hacen que te cobran por eso. O sea, ahí no tienes que costear esa maquila, ¿correcto? A ti ya te cobran algo ese tercero y tú se lo tienes que adicionar a ese lote o encargo para despachar, ¿correcto? O sea que así sería aproximadamente, tú no tienes que meterte en la otra empresa a costearle. Ellos sacarán su propio costo para ponerle su margen y cobrarte a ti la maquila que te cobran, ¿ya? Por tu parte, no te preocupes, deberías preocupar de costear la maquila de ellos. Ellos te dan, o sea, ya te dan cuánto te cobran en una factura de servicio, en un servicio, ¿no? Aquí hay las preguntas que ya contesté en la vez anterior, del tipo de que cómo colocar el costo a un producto que compré con un costo distinto al que tengo en inventario inicial. Eso se sale de la contabilidad de costos porque eso es inventarios, evaluación de inventarios. Aquí yo entiendo que ese producto ha perdido valor, pero eso es evaluación de inventarios contable, ¿correcto?
Me preguntan, ¿hay algún sistema contable de costeo confiable o se tiene que auxiliar de Excel? Sí hay sistemas, de hecho que yo me he dedicado a eso gran parte de mi vida profesional, a desarrollar software también en equipo, ¿no? Con ingenieros de sistemas para dar soluciones en empresas, y tenemos, pero bueno, no es el tema de esta semana. Sin embargo, él me pregunta si hay. Yo no conozco uno que dé resultados que no haga fuera de un cálculo de costos simplemente y no una determinación a través de un sistema de costeo, es diferente. Pero dice él, o se tiene que auxiliar de Excel. El Excel es una perfecta herramienta para trabajar costos también, sobre todo si tú sabes cómo hacerlo, si llegas a saber qué procedimientos emplear. O sea que un software solamente automatiza algo que se hace bien o se hace mal. O sea que si lo conceptualizas mal, el software va a replicar eso que está mal, ¿ya? Va a repetirlo. Entonces, lo más importante es saber cómo. Y el Excel ofrece la abertura de uno poder hacerlo. Sin embargo, obviamente, cuando las empresas ya son muy grandes, tienen volúmenes muy grandes, ya no puede usarse Excel, ¿no? Por volúmenes simplemente. Entonces, ahí toca desarrollar un sistema a la medida. Dice aquí, ¿cómo definir los costos de pequeñas fincas de agricultura familiar? La misma tipo de pregunta general, ¿no? General, o sea, no hay nada más ahí, no es como la pregunta que nos hizo Carlos Antonio. El costeo, otra pregunta, ¿el costeo se hace por sección o departamento, ya que para uno es un producto terminado y para el otro es un producto en proceso? ¿Es así? Claro, si es aquí has hablado en proceso, pero entiendo yo que tienes un primer segmento productivo o línea productiva que hace algo, y ese algo se acaba de hacer para ese proceso y se utiliza para un siguiente, o sea que va a continuar, pero a partir de un costo determinado. A eso se le llama un producto intermedio, un producto semi-elaborado. Ese producto, aunque no sea producto final que tú comercializas, debería llevar un costo hasta ahí, un costo de inventario hasta ahí. De hecho, que ese producto intermedio podría esperar y podría estar almacenado esperando que se reutilice. A veces se hacen lotes grandes de piezas pequeñas en un primer proceso y eso puede utilizarse para un mes, 2 meses, 3 meses. Y entonces se hace un solo lote. Por lo tanto, ese costo unitario de esas piezas pequeñitas ya tienen un costo. No necesariamente tiene que existir un producto final, al final ya para comercializarse y recién ahí obtener el costo. No, esos productos intermedios semi elaborados necesitan ser costeados. Así que está bien si a eso te refieres, con que el costeo se hace por sección o departamento. Sí, a esa sección donde ya terminaste un producto intermedio debes colocarle un costo, ¿correcto? ¿Te has referido a producto en proceso o productos en proceso? Eso sería cuando al cierre de un mes el producto todavía está en transformación, en elaboración, está en una mesa de trabajo, está en una máquina, dentro todavía, transformándose, y nos da el cierre de mes. Ese es un producto, una producción en proceso, ¿correcto? Y a lo que me parece que te referías es a un producto que queda inventariable, aunque no sea el producto final, ¿correcto? Y eso es lo que te he respondido. Me preguntan, ¿habrá manera de unas clases más adelante de contabilidad fiscal? ¿Ya? No, a eso no nos dedicamos como escuela de costos, ¿correcto? No descarto más adelante que pueda traer a otros especialistas para escuela de costos para temas de ese tipo, ¿ya? Por favor, explicar tomando como ejemplo la producción, productos, coproductos y subproductos en una quesería. Hablar sobre costos conjuntos. Esto es bien interesante, no lo vamos a ver en estos 3 días. Es mucho tema para ver, ¿ya? Pero brevemente, cuando tú hablas de coproductos, son coproductos, ¿no? Salen varios productos a partir de un proceso conjunto. O sea, se hace un solo esfuerzo y al final de ese esfuerzo productivo obtienes productos que son diferentes. Un ejemplo clave ahí es, por ejemplo,
una avícola cuando te refieres al proceso de transformación ya en que el pollo está entero, ya se limpió, ya está beneficiado, pero todavía hay un último proceso donde se despieza, ¿ya? Se corta. Entonces, tienes un costo del pollo, pero obtienes presas, pechuga, ¿no? El pecho, cabeza. Entonces, cada una de esas partes, de hecho, tiene un costo de mercado diferente que tenemos que usarlo como base para repartir el costo de producción real, ¿ya? Porque a pesar que los cortes demandan lo mismo para cualquier corte, yo no le puedo costear por kilo ahí, haciendo que el costo de la pechuga, el kilo de pechuga me cueste lo mismo que el kilo de una cabeza o de unas patas que ya que no tienen por qué cargar con el costo de todo, ¿correcto? O sea que más costo debería cargar la parte del pollo que es más cara. Lo mismo se puede hablar cuando hablamos de cerdos, ¿no? De porcino. Y minerales también, donde con un solo esfuerzo salen varios metales diferentes, ¿correcto? Con valores de mercado diferentes, y entonces eso exige que yo coste de esa manera, ¿ya? Ese es el problema del que hablas aquí, creo que lo habla Alfredo, y subproductos ya lo expliqué también durante la clase, ¿no? Eso sí es lo que yo no espero del negocio. Coproductos sí, yo estoy esperando que salgan esos coproductos, productos conjuntos que tienen un valor en el mercado, pero diferenciado, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia otra pregunta, cuál es la diferencia entre subproducto y coproducto? Lo que acabo de explicar, ¿no? Coproducto se acompaña por otros productos, por eso son coproductos, y generalmente esto no lo había dicho, que es de un esfuerzo de separar algo que la naturaleza nos lo trae junto, como el pollo, ¿no? O como un cerdo, donde la cabeza no ve al igual que el lomo, pero está junto y tengo que hacer un solo esfuerzo para cortarlo. Entonces mi costeo debería estar en el sentido del valor de mercado, en esas proporciones, ¿correcto? Es complejo luego sustentarlo, ¿ya? Pero espero que si pasan al curso, me encantaría que estuvieran, podemos verlo con más detalle. Hay ejemplos de eso, lógicamente, y casos de estudio de eso. ¿Qué método de costeo y cómo determinar los costos para una consultoría y asesoría cuando se cuenta con clientes de la micro, pequeña y mediana empresa? La diferencia entre que sean tus clientes de micro, pequeña y mediana empresa no cambia la forma, ¿no? Pero excelente, porque esos son costos de servicios, ¿ya? Y aquí le queda claro a nuestro amigo, no alcanzo a ver los nombres aquí, le queda claro que necesita determinar costos para una consultoría y asesoría, ¿ya? O sea, el costo, espero que no se esté refiriendo al precio de venta o al precio, ¿no? Al costo, o sea, él tiene tal vez un staff de abogados o de administradores o de contadores, y con eso da un servicio y necesita costear ese servicio. En una factura de venta de ese servicio aparece ese producto que quieres costear. Si dice asesoría mensual por acompañamiento legal, ese es un servicio y le estás cobrando por un mes. Y para ese servicio seguramente tú tienes un staff de abogados que contratas. O sea, sí necesitas costear. Me dices, ¿qué método? No quiero adelantarme, pero va a ser el trabajo que le dé a las personas. Y el trabajo que le dé a las personas o a los abogados, ¿no? A los contadores, si fuera una asesoría contable, va a ser el tiempo que se tomen haciéndolo. O sea, ahí ya te dije que, ¿ya? Generalmente, ¿ya? No puedo generalizar, o sea, generalmente no puedo ser totalitario en esa pregunta, pero más o menos va por ahí. Es el tiempo de esfuerzo que le toma a quien está prestando el servicio. Ese debería ser el ratio o el valor, el ratio o el factor de asignación, de costo. Me preguntan, ¿habrá un curso de diplomado en costos en servicios? En servicios específicamente no, pero en servicios también incluye el curso que estamos abriendo y del cual les voy a hablar en la última fecha de este evento, ¿ya? O sea que sí hay de nuestra parte. Y se incluyen 2 casos de estudio de servicios. ¿Cómo debería calcular, me pregunta la persona, cómo debería calcular el costo de servicio en un restaurante para poder saber el precio de cada plato, postre, etcétera? Gracias, buenas noches. Lo mismo que ya respondí,
es genérica la pregunta porque tiene sus propios procesos y es algo que no te pierdas la clase de hoy día porque sobre cómo encarar, cómo tener las primeras nociones básicas para leer los procesos de producción, sin ser en muchos casos ustedes no son ingenieros de producción, así que no tienen por qué saber cómo ocurre un proceso de producción. Sin embargo, cuando quieres costear, tienes que saber cómo funciona. De eso vamos a hablar hoy día, ya más en la noche. Bueno, me preguntan una cosa acerca de la plusvalía del terreno según la valorización de esa zona que emiten los municipios o avalúo técnico por peritos autorizados. Ese es un tema contable, ¿no? Legal. ¿Cómo calcular el costo de producción en una empresa que presta servicios? Más o menos lo que le respondí a nuestro amigo que nos hablaba de una asesoría, consultoría, una oficina que presta esos servicios. Aquí alguien me pregunta un poquito más detalle, dice, en una imprenta el costo es papel, láminas que se usan, depreciación de la máquina, mano de obra directa, está hablando de una imprenta, ¿no? Mano de obra directa, de las encuadernadoras, guillotinista, o sea, de la que corta papel, pero ¿cómo se puede medir el costo de la tinta a usar o de los químicos que se usan en el proceso, ¿ya? La tinta que va a imprimir el papel. Estos químicos, el impresor los usa a conveniencia y la tinta abarca varios trabajos, ¿ya? Está bien interesante también. Voy a resumirlo simplemente diciéndote que obviamente tú no puedes contar esa tinta, ¿ya? Por lo menos la mayor parte de las empresas no pueden contar la tinta que están usando esta vez porque son receptáculos que están, receptores, digamos, depósitos que contienen la tinta y va siendo utilizada como si fuera una impresora, la verdad. Entonces tú no podías medir lo mismo que pasa con una impresora, tú dices, oye, imprimes y no puedes saber cuánto tinta, pues no estás contando cuánta tinta usaste en cada papel que imprimiste. Más o menos es así. Sin embargo, y de una vez te lo digo, hay cosas que vamos a ver en el curso, pero hay maneras en que tú vas a poder asignar, porque esa es materia prima. Esa tinta es parte integrante, pero la forma en que tú vas a llevarla al producto no puede ser de una manera directa contada. No puedes pesar ni contar esa tinta. No voy a ser totalitario, pero la gran mayoría no puede, porque está ahí la tinta y es usada en diferentes lotes que tiene como objetivo obtener o fabricar diferentes tipos de productos de imprenta, libros, folletos, lo que fuera, carteles. Entonces, pero tienes una fórmula de uso de tinta, si tu empresa ya tiene un cierto nivel de tecnología, tienes generalmente el área de cotizaciones tiene un ratio para calcular cuánta tinta va a usar cada lote o cada nueva orden y te puedes basar en eso para asignar el costo de la tinta mensual y te puedes basar en eso, en ese estimado de cantidad de tinta utilizada para estimar tu costo que le tocó a ese. Tú no has podido pesar, contar la tinta que se ha utilizado para cada producto, pero sí puedes tener una aproximación de lo que se ha usado a través de la cotización. Y las cotizaciones en una imprenta ya muchas veces calculan la tinta que se va a usar. Y ese cálculo lo puedes usar para asignar el costo real, o sea, las cantidades reales que usaste de tinta. Y te puede valer como una proporción a utilizar, o sea, puede ser un factor para distribuir el costo de la tinta real. Espero haberte ayudado, ¿ya? Por favor, indicar forma justa de distribuir los costos fijos, directos y los gastos indirectos en los distintos esquemas de producción, llámese taller, mecánico, automotriz, restaurante, mini market, industrias, plásticos. O sea, aquí mete una cantidad de industrias que te va a servir la clase de hoy también. Es mucho y no conozco, menos si estaba diciendo que no conocí un proceso de producción, que me lo dicen así a secas, estoy en una agrícola, menos pues todo lo que has planteado aquí. Hay una forma justa, sí, pero hay que analizar cada uno de los casos y yo no solamente estoy aquí para darles respuestas, sino que de enseñarles a que ustedes obtengan sus respuestas a partir de irles introduciendo a mi método, ¿ya? Yo tengo dudas,
Otra pregunta, yo tengo dudas en cómo se maneja el costo de venta de terrenos. Bueno, eso es, y si esto se considera activo fijo, eso es un tema contabilidad general. ¿Cómo determinar los costos en la presentación de servicio en un hospital? Eso ya me lo habías preguntado por YouTube también. Y ¿cómo se puede realizar los costos de un vivero de producción de plantas? Lo mismo también, no conozco el detalle de ese proceso. Tengo dudas en el manejo de los subproductos. Esto se puede tomar como merma, cómo se le asigna un costo y cómo sacar un factor para los indirectos. Bueno, son varias preguntas, pero detallando, entrando a la de los subproductos, cómo valorizar en el manejo de los subproductos. El subproducto debe asignarse en base a un valor de mercado. Debe valorizarse con valor de mercado si es subproducto, ¿no? No tiene un costo del proceso de producción, calculado por el proceso de producción, sino debería ser un valor de mercado el que valorice directamente a ese subproducto, porque tú no ganas ni pierdes cuando lo vendes ese subproducto. Me preguntan cómo poner un precio justo también a la comida general, cómo se puede realizar los costos en un taller de mecánica, otra vez hablamos general, pero a todos los que preguntaron cómo se puede hacer los costos o costearse en un proceso X, hoy día les va a servir en la clase para entender por qué es que no se puede generalizar simplemente hablando de quiero costear en una fábrica de tal cosa. Y no puedes pretender obtener una respuesta a partir de esa pregunta, pero sí te puedo ofrecer comenzar un proceso para enseñarte a cómo leer los procesos de producción, cosa que no enseñan lógicamente en una enseñanza contable, en una carrera contable o administrativa, porque no es nuestro tema, aparentemente. Pero cuando haces costos sí que tienes que tener algún dominio o conocimiento o recogerlo en la planta para poder darle solución. Y costear, ¿no? No mejorar el producto, porque eso es de ingenieros, sino darle un costo real a ese producto, sea caro o sea barato. Nos vemos entonces. Gracias. Miren, 27 minutos solamente para responder. Espero lo valoren y lo ven. Saludos a todos y nos vemos más noche.